no tienen el privilegio, necesito por favor que guarden la tabla. Eso es un iPad, bro. Entonces, fíjense. ¿Vas a seguir, Diego? La clase pasada estuvimos hablando sobre lo que era la seguridad y la defensa de la nación. Y cuando hablábamos del tema de seguridad y defensa, que están vinculados, señorita María Paula, por favor, le agradezco que colabore. Cuando hablamos de seguridad, les hablé de los órganos de seguridad ciudadana. Pero cuando hablamos del tema de defensa, la defensa puede abarcar varias áreas. Ya dijimos que la seguridad es algo que se puede mencionar en el tipo. ¡Morilla! Así como mencionamos que la seguridad tiene distintos ámbitos, el ámbito económico, el ámbito militar, el ámbito social, la defensa de alguna forma también. Entonces, en este caso, la defensa, la institución encargada de llevar a cabo las acciones de defensa de carácter militar o del ámbito militar va a ser la Fuerza Armada. ¿Okay? No lo vayan a confundir, por favor, con los órganos de seguridad ciudadana que mencionamos que eran la policía, el CCPC, un cuerpo de bomberos. Estos son cuerpos de seguridad ciudadana. La Fuerza Armada Nacional, como ya sabemos, es una institución de defensa y según el artículo 328 nos dice en primer momento que tiene, lo primero que nos dice es que es una institución de carácter profesional. ¿Okay? Lo que es actualmente nuestra Fuerza Armada es una institución de carácter profesional, lo que quiere decir que quienes integran, los que forman parte de la institución, han recibido un proceso, han asistido a una academia, lo que es la Academia Militar. No es como antes, en el siglo XIX, donde precisamente las condiciones que tenía el Estado venezolano hicieron que no existiese un ejército permanente y que muchos de los que formaban, los que eran militares en el siglo XIX, no habían recibido ningún tipo de formación, instrucción en el ámbito militar. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cuál guerra? ¿Cuál guerra? La encargada. Estoy hablando del siglo XIX. Cuando me refiero al siglo XIX, me refiero al siglo 1800, después de 1830. ¿Y qué ocurre? Sí es importante mencionar que la ausencia de ese ejército nacional, de un ejército preparado, formado, fue lo que permitió, Diego, vas a seguir, fue lo que permitió la existencia, o que se diese un fenómeno en Venezuela, que fue el fenómeno del caudillismo, donde personas, un grupo de hombres armados, campesinos muchas veces, armados con armas, con lanzas, con machetes, con armas de poco nivel técnico, pudiesen disputarle el poder al Estado en el siglo XIX y muchas veces tener éxito. ¿Okay? Porque en ese momento, entonces, en ese momento era posible que un grupo de personas mal armadas pudiese disputarle el poder al régimen, al gobierno en aquel momento, porque no existía un ejército nacional fuerte. ¿Okay? En el siglo XX eso va a cambiar. Armas. En el siglo XX eso va a cambiar. Cuando llega al poder dos caudillos, que son Castro y Gómez, que como ustedes sabrán, seguramente ya lo han hablado con el profesor Richard, que es que durante el gobierno de Gómez se crea se inaugura lo que es la Academia Militar. Y eso va a ser un elemento importante porque, bueno, el Estado, gracias también a la economía petrolera, los recursos provenientes de la economía petrolera, se comienza a invertir gran cantidad de dinero en esta institución. Se crea la Academia Militar, se traen profesionales para instruirlos, y bueno, eso va a ser un elemento fundamental para lograr acabar con el fenómeno del caudillismo, y que es lo que permite que Gómez permanezca tanto tiempo en el poder. 27 años estuvo Gómez en el poder, gracias a que logra mantener a la oposición en las cárceles o en los cementerios. ¿Sí? Ahora bien, a eso me refería como profesional. Es una institución que tiene un carácter profesional hoy en día. Las personas que tienen familiares, conocidos, que estén dentro, que sean oficiales, pues para ser militar no es que te haces de la noche a la mañana, sino que tienes que ir a la academia y hacer una carrera. ¿En la milicia? En la milicia
sí, pero es que ese es un cuerpo diferente. ¿Sí? Entonces, dice también en ese artículo 328 que es una institución sin militancia política. Ustedes cuando lo leían me preguntaban, bueno, ¿pero qué se refiere? Una cosa es ¿qué significa ser militante? Bueno, ser militante no es ser militar, no confundan los términos, ¿ok? Cuando hablamos de que eres un militante es que formas o integras un partido, ¿ok? A lo mejor ustedes deciden, luego agarrar e inscribirse dentro de un partido, formar parte de cualquier partido político, ya usted, aunque sea un civil, usted milita dentro de un partido. Lo que te habla de esta institución, pues, es una institución que sus miembros pues no pueden tener ningún tipo de militancia política, no pueden parcializarse hacia algún partido. Y bueno, como lo dice el artículo 328, tiene que ver con el hecho de que ellos como institución están al servicio de toda la nación, no al servicio de un partido ni de una persona. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Bueno, su misión, garantizar la independencia y la soberanía del país. Bueno, obviamente, en caso de que hubiese algún tipo de amenaza, riesgo de que se pudiese perder esa independencia, esa capacidad del Estado de tomar sus propias decisiones, de actuar, de regir, de establecer sus normas, pues tenemos una institución que pudiese pues, defender esa y garantizar lo que es la independencia y la soberanía y asegurar lo que es la integridad del espacio geográfico en el caso de que haya una invasión. Los pilares, obediencia, disciplina y subordinación, todos los que son miembros de la Fuerza Armada deben regirse por estos pilares. En el caso de la obediencia, bueno, obviamente obedecer a sus superiores. La disciplina, bueno, es una característica de todas las Fuerzas Armadas, de los ejércitos de todo el mundo, lo que es la disciplina y la subordinación. Hay una jerarquía dentro de esta institución, hay una jerarquía que debe cumplirse y debe subordinarse y obedecer. Cuando hablamos de los componentes, fíjense, varias personas me mencionaron, algunas personas me hicieron mención a esto. Quiero hacer una aclaratoria, señorita Peñalver. Quiero hacer una aclaratoria. En la constitución que nosotros tenemos hoy en día es una constitución que fue aprobada en el año 99. Y por lo tanto, que es la constitución vigente, había aparece mencionado en esos artículos que los componentes o los integrantes, los 4 componentes son lo que sería el ejército, la armada, la aviación y la Guardia Nacional. Pero todos sabemos, o deberíamos saber y saberla, que existe un quinto componente, que es la milicia bolivariana. La milicia bolivariana. Este componente, digamos que fue creado posteriormente, fue creado en el año 2005. Pero no sale la constitución. No aparece en la constitución por lo que estoy diciendo. Esta constitución fue redactada en el año 99. ¿Okay? Y este componente de la milicia, que la milicia no fue aprobada por la población. Y fue creada luego en el año 2005, en el gobierno del presidente Chávez. Entonces, claro, no aparece en la Constitución, pero sí hay una ley, y es la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional, donde de alguna forma le da legitimidad a este otro componente. Como Rafael Chávez lo mataron en Cuba. Está bien, está todo bien. Ahora bien, observen acá que son 4 componentes y como ya debemos saber y lo podemos inferir, cada uno tiene como que su ámbito de acción es diferente. El ejército pues se encarga de lo que es la defensa terrestre, la armada pues lo que es la defensa naval, la armada, la defensa naval, la aviación, la defensa aérea y la Guardia Nacional, específicamente su función es el orden interno. ¿Okay? Generalmente cuando hay manifestaciones o protestas internas en el país, pues el componente que suele salir es la Guardia Nacional. Sin embargo, como lo coloco acá en esta presentación, estos 4 componentes deben cooperar, deben trabajar de forma integral en algunas ocasiones se da una cooperación entre esos componentes, no que se le compete a la Armada solamente actuar y no actúa el ejército. Pueden trabajar de forma integrada para llevar a cabo las acciones y lograr los fines. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Ah? Ok, en el artículo 324 de la Constitución también te menciona que la Fuerza Armada Nacional es la institución que está la que se encarga de todo lo relacionado con lo que son las armas, municiones y explosivos en el país.
registro, fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito. Sabemos que eso de todo no se cumple porque incluso a veces las personas que están privadas de libertad poseen. Bueno, ya sabemos cómo llegan aquí a estos centros de reclusión. No sabemos cuál es el logro de la institución que logra que eso llegue allí, o que permite que eso llegue allí, ¿no? Porque si se supone que ellos son los encargados de regular todo lo que tiene que ver con las armas, el control, el tráfico, la importación, la exportación, todo, bueno, hay personas que tienen armas incluso de guerra, ¿ok? Esto es, por ejemplo, los centros penitenciarios. O sea, yo como 50 enemigos. Obviamente No, porque no, porque eso no es defensa de la nación. sí, pero aquí no. Es que mi hermano de los dos. Voy a pasar, puse la Todas Ok, fíjense, el artículo 330 de la Constitución, fíjense, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque en la mayoría de los países, lo que es el ejército o las fuerzas armadas de esos países, justamente para lograr que estos miembros sean imparciales, porque una de las cosas que ellos deben tener es el servicio de la nación. En la mayoría de los países no tienen derecho al voto, tienen derecho al sufragio. En Venezuela, esta constitución del año 99 justamente le consagra, le otorga este derecho que no tenían antes. Desde el año 99, los militares activos no tenían derecho al voto. Pero esto cambia en el año 99, pero es el único derecho político. Es el único derecho político, es el único derecho político que ellos gozan. Porque ya, por Dios santo. Es el único derecho político. Es decir, que como lo vimos allí, dice, se les permite o se les consagra el derecho al sufragio sin que les esté permitido optar a cargos de elección popular. Si usted es un militar activo, puede votar, ¿sí? Puede participar en la elección, elegir a alguien. Pero lo que no puede hacer es postularse, por ejemplo. No puede, como ya vimos, formar parte de un partido político. No puede hacer actos de propaganda. Señorita, señoritas, allá atrás. Tú sabes perfectamente que no. Ah, pero es que es diputado. Gran error. Entonces, nada, el hecho es que, pues, sencillamente, es el único derecho que se le consagra. Algunos pues están a favor, en contra, yo también. Peñalver, por favor, retírate, armas, retírate, rojas, retírate. ¿Cómo que por qué? ¿Estás con el teléfono? Te lo estoy llamando a las personas hace rato, chamo, yo no estoy con niños, no estoy nada. Pero tú estás escuchando. Y están además hablando y entonces cada hora. Sí, no lo imagino. Guarda el teléfono entonces. Roja, guarda eso. Entonces, esto pues tiene debate, porque como les dije, en la mayoría de los países no se consagra este derecho, y en otros casos sí, pero con algunas restricciones, como es el caso nuestro, que tienen el derecho al voto, el derecho al sufragio, como lo contempla la ley, ¿sí? Pueden ir, elegir un candidato, pues, y bueno, lo que no tienen permitido es participar en actos de propaganda política, o por lo menos en la Constitución así se establece. ¿Okay? No deberían participar en actos de propaganda política, no deberían formar parte de un partido político, de hecho eso está prohibido. O sea, cuando un partido político se constituye, sus miembros, generalmente hay quienes integran los principales, pues el vocero, el líder, todo lo demás, eso generalmente aparece en un acto que reposa en el CNE. Una persona que es activa en la Fuerza Armada no puede militar de forma activa dentro de un partido. Obviamente, como personas, como seres humanos, tendrán su corazoncito, tendrán su parcialidad, tendrán su orientación política, pero no la deberían manifestar o no la deberían expresar de forma pública, ni tampoco pues podrían inscribirse dentro de un partido. ¿Qué pasaría entonces? Ellos, si quisieran postularse, tendrían que darse de baja, tendrían que retirarse de baja para poder formar parte de un partido.
tener nada que ver con la paz. Ese es el que tiene que ver con. Ajá. Claro que sí. No. Porque pero es un grupo policial de... Es un órgano de seguridad ciudadana. Bueno, ya vimos entre los objetivos y misiones tenemos asegurar la integridad del espacio geográfico, pues en el caso de que haya algún tipo de intento o sea, básicamente proteger lo que es el espacio geográfico, obviamente que es parte del territorio venezolano, que pues debe... Pero el ministro no militar. Y el ministro de defensa. Pero que es distinto, porque obviamente el ministro de Defensa es pero no es un cargo de elección popular. Lo que no pueden es postularse a cargos de elección popular. El ministro no es un cargo de elección popular. Es un cargo que yo te decía. Pero ahí se ve públicamente que un militar tiene una relación con un partido. Entonces no sería ministro de defensa. Y ese es algo chavito. No, mira, y fíjate, allí digamos que no hay, pues obviamente, como es un ministerio de defensa, pues estaría vinculado. Pero no solamente allí, sino que vemos en otros ámbitos, y eso es una de las cosas que se le critica justamente, y por lo que la Constitución no se está dando cumplimiento. Porque, filo, en el Ministerio de Defensa pues tiene lógica, pero tú ves en otros ministerios donde también hay militares, o en otros cargos públicos donde hay militares, y entonces de alguna forma hay una militarización de la sociedad civil, ¿no? Porque entonces comienzas a ver cómo las Fuerzas Armadas o sus integrantes están integrando pues, cargos en otros ámbitos. Guarda el teléfono. Garantizar la independencia y la soberanía de la nación, cooperar con el mantenimiento del orden interno y participar en el desarrollo nacional, que serían los objetivos y misión de la Fuerza Armada. Algo importante acá, y que también puede ser, bueno, ¿quién es la máxima autoridad jerárquica dentro de la Fuerza Armada Nacional? Es el comandante en jefe. Título que además le pertenece ¿a quién? Al presidente de la República. El presidente de la República, sin ser militar, como es el caso actual. El caso actual, sabemos que el presidente actual no es de profesión, Nicolás Maduro. no es profesión militar, pero automáticamente puede ser presidente, entre sus funciones es ejercer la comandancia, ser el cargo de comandante en jefe, que es la máxima autoridad jerárquica y el más alto grado militar dentro de la Fuerza Armada Nacional. ¿Okay? Es el que se encarga de dirigir la Fuerza Armada, en este caso lo hace a través de un militar. ¿Okay? Pero es la máxima autoridad. Por debajo de él tenemos entonces a la Guardia de Honor Presidencial, que, Fabiana, por favor, después me dice que no estás hablando. Bien, entonces el militar, el presidente no es un militar. Bueno, no es el caso exclusivo de Venezuela, sabrás que en otros países también funciona. Pero estamos viendo Claro, ¿no? Pero es así en todas partes. Bueno, obviamente el que gobierna en el momento y es el representante del Estado venezolano, en este caso el presidente Nicolás. una intervención militar no tiene que aprobar la junta militar y el caso. Perdón, no te escuché bien. Si Maduro no tiene intervención militar no tiene que aprobar la junta militar de la asamblea. Claro, él tiene entre sus funciones, como vimos, puede ordenar misiones militares, puede ordenar, pero también necesita, porque hay un mecanismo de control, en algunos casos, la asamblea necesita la Y la aprobación. Fuerza Nacional Por debajo de él, del comandante en jefe, que es el presidente, tenemos a la Guardia de Honor Presidencial, que entre otras funciones está la de, en primer lugar, la de proteger lo que es la integridad física del presidente y de sus allegados, pero también en otros casos, cuando por ejemplo vienen misiones diplomáticas al país, o homólogos del presidente al país, pues generalmente también se encargan de velar esta Guardia de Honor por la integridad física y la protección de estas autoridades. y hacer el componente de la milicia. ¿Cuál? Y hacer la milicia, que son puros miembros, Bueno, son los milancianos. militares. Luego tenemos el Ministerio del Poder Popular, que también está subordinado al comandante en jefe, el Comando Estratégico Operacional, y por debajo de esto están los comandantes y la milicia. Lo que pasa es que yo lo coloco acá, porque bueno, en teoría, según la ley de la orgánica de la Fuerza Armada Nacional, la milicia es un componente más. Yo lo estoy basando en la Constitución, 4 componentes más la milicia, que en teoría pues también es un componente más, serían 5. Pero bueno, de cualquier forma, estos componentes que son el ejército, la armada, la aviación, me faltó
1, la Guardia y la milicia, pues están subordinados en el ámbito administrativo al Ministerio de Defensa, en el ámbito operacional al Comando Estratégico Operacional y pues la máxima autoridad viene a ser el comandante jefe. Aquí pues un poco lo que ya les había mencionado antes, el presidente de la República es el más alto grado militar, el comandante jefe y la máxima autoridad jerárquica de la Fuerza Armada. Ejerce el mando operacional a través de un militar activo en servicio activo. Esto ya lo había mencionado, igual eso lo supongo claro. Aquí está lo del Ejército Nacional, que yo lo había mencionado antes. Básicamente se encarga de la defensa terrestre. ¿Okay? Voy a pasar rápido, yo se lo subo el carro. La Armada, que se encarga de la defensa naval. La aviación, la defensa aérea. Y la Guardia, lo que es el mantenimiento del orden interno. Es importante resaltar que trabajan de forma integrada. O sea, que sea el orden interno, pero también puede cooperar con los otros componentes en los casos que se requieren. ¿Okay?